El Caribe que nos conviene. El Caribe que nos conviene. Entonces Walcott, ese gran escritor Nobel de literatura, dice: el Caribe no solo son las fiestas y los colores de las rosas, sino es la miseria también. Y es la gente que ríe y que llora. Y a veces en ese Caribe eso no cabe. Entonces cuando uno mira y dice, bueno, y entonces esa categoría de costeño, de costeñidad, ya no funciona. Pero cuando uno recorre la región, se da cuenta que la gente se está pensando costeño. Y la costeñidad, dice uno de los grandes antropólogos de este país, el profesor Luis Guillermo Vasco, dice, hay que recorrer caminos si se piensa con objetos. No solo se conoce con abstracciones, sino se conoce con objetos. Y cuando uno va por todo el Caribe o la costa recorriéndolo y hablando con su gente, en la costa, en el costeño, en el hombre costeño está una relación con su música, con su comida, con su tierra, con su finca, con su parcela, con su historia inmediata. Y entonces uno dice, ¿cuál es la estrategia para cambiar? ¿Cierto? Unos jóvenes investigadores míos hace poco, una personalidad muy ilustre del Caribe, de ese Caribe, le dicen, no, es que están en un error. Hay que decirles a ellos que ya no se digan más costeños, sino caribes. Y uno se pone a pensar, ¿cuánto vale esa campaña para ir por el 21% que es el territorio colombiano, la costa del Caribe, o el 20% de la población, y le diciendo, usted ya no es costeño, usted ya es Caribe? Y uno dice, no, eso es una locura. Es decir, la misma locura de tratar de homogeneizar todo para que unos poquitos queden bien. Esa es la discusión que estaremos ahondando en un instante. Somos Caribe, somos costeños, somos antillanos, somos simplemente colombianos, somos región como región. En un instante, con el profesor Fabio Silva. Continuamos en el Caribe se ve por Telecaribe, nuestro canal. El tema de hoy tiene que ver con la caribeñidad, costeñidad o simplemente una región como tal, y si somos en realidad. El invitado, el antropólogo, filólogo y además investigador, catedrático, profesor de la Universidad del Magdalena, que está con nosotros, el doctor Fabio Silva, que ha venido trabajando en este tema durante mucho tiempo. Usted decía que va a ser difícil que el costeño como tal se entere algún día y cambie su percepción de que es un hombre caribe. Pero adicionalmente es porque las relaciones con el Gran Caribe, o con lo que denominan algunos la Cuenca del Caribe, ha sido muy escasa en los últimos tiempos, en los últimos siglos. Parece que carecemos de un sentido de pertinencia, así sea simplemente por el hecho geográfico de que compartimos un mismo mar, denominado el Mar Caribe. ¿No cree usted que eso ha afectado o de alguna manera ha hecho que no seamos ni nos sintamos pertenecientes a ese Caribe? Sí, ahí hay una discusión también bien interesante, y es que nosotros como colombianos y como región hay una frontera con Haití, hay una frontera con Jamaica, hay una frontera con Costa Rica, Costa Rica, hay una frontera con Panamá, hay unas fronteras que están ahí. Pero realmente cuando uno habla de frontera, toda frontera tiene un espacio muy complejo de relaciones. Y uno no ve esas complejidades en esas relaciones. Además, uno le pregunta a cualquier joven nuestro o no tan joven cuál es nuestra relación fronteriza con Haití. Y encuentra que no está registrada. Y eso hace parte también de una ausencia de espacios de visibilización de esa región. Es decir, en eso yo sí creo que las universidades públicas, sobre todo de la región, tienen una fuerte causa en toda esta ausencia de dinámicas de conocimiento de la región. Pero no es solo de conocimiento, sino es de articulación, ¿cierto? Yo creo que ponerse en la discusión de si es Caribe o no es Caribe, pues por ejemplo los dominicanos y todo el centro Caribe, el Caribe insular, sí está en una discusión política hoy en día. Uno lee lo que está escribiendo un Antonio Gastambide,
uno de los grandes pensadores del Caribe insular, de llevar a la categoría de Caribe como una categoría de dominación, nombrar para dominar, ¿cierto? Y entonces están pensándose ya no como Caribe, sino como antillanos. Y eso uno ya lo ve, por ejemplo, en los discursos de los historiadores y antropólogos cubanos, de hablar de antillanidad. Y entonces meterse ya en ese espacio que ha obligado esa globalización tremenda de categoría y de análisis que se hacen desde la globalización a reducirse a grupos muy similares, y entonces la antillanidad ya se habla desde espacios muy específicos. Y entonces uno se pregunta, bueno, y nosotros estamos tratando de articularnos a algo que otros están tratando de separarse, que esos verdaderos están tratando de decirse que no, ¿cierto? Los puertorriqueños tienen un dilema hoy en día porque están buscando formas de resistencia para no dejarse absorber totalmente de los Estados Unidos. Igual todos los países. Entonces, por el otro lado, nosotros estamos tratando de, por el contrario, meternos en un discurso que otros quieren salir de él. Y claro, entonces ahí uno ve toda una historia de esa categoría, y yo la llamo un poco de limpiamiento. Es de limpiamiento, es decir, la categoría de costeño que fue mal usada, fue vista peyorativamente por ese colonialismo del interior, buena parte por ese colonialismo de los científicos del interior, esos geógrafos y esos botánicos que recorrieron el país, pero que no lo recorrieron totalmente, sino que como desde una esquinita dijeron, no, allá está haciendo mucho calor, y clasificó al país por ese calor, por mayor calor, por menor calor. Y esa categoría de costeño se comenzó a manipular y se comenzó a tergiversar. Y entonces este país, que sigue siendo tremendamente regionalizado, por lo menos entre los Andes, lo andino y lo costeño, pues creó una disputa muy fuerte, que uno, por ejemplo, la ve en el internet. Hay páginas en todos estos sitios de encuentro con 40, 50.000 respuestas y diálogos entre jóvenes y no tan jóvenes en contra de ser costeño, no soy costeño, soy andino, no soy andino. Entonces, claro, ese limpiamiento para cierta aristocracia, no es para toda afortunadamente, para cierta aristocracia costeña es mejor ser Caribe. Es decir, el Caribe limpia lo costeño, porque lo costeño tiene detrás de sí todo un imaginario creado desde el interior, pero también ayudado a crear por unas aristocracias muy, muy conservadoras, contradictoriamente a lo que se cree que toda la costa es liberal. No, es una aristocracia conservadora que usufructúa de esa condición de ser costeño, pero que cuando no le sirve más, entonces la trata de limpiar. Muchas gracias. En un instante volvemos con este tema. Fíjense lo polémico que está haciendo la charla de hoy, cómo desafortunadamente no con la profundidad que quisiéramos, se tratan los temas de caribeñidad, de costeñidad, de antillanidad incluso, y del ser colombiano. En unos instantes hablaremos con el profesor Fabio Silva del tema de región, si somos realmente una región. Ya volvemos.